Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos aquí por la plataforma de Nuevo Norte. Estamos en otra transmisión de este programa de Razón Popular, en el cual vamos a analizar en esta ocasión la construcción del poder popular y la formación política nacionalista. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Francisco. En esta ocasión, Víctor, compañero, amigos, camaradas, un saludo, un fuerte abrazo hasta donde estén. Gracias. Bueno, en esta ocasión nos acompaña Víctor Manuel Enciso Padrón, amigo, compañero de mucho tiempo de lucha, nacionalista, patriota, militante de la 4T, allá en Tecámac y líder político de pueblo tecamequense. ¿Cómo estás, Víctor? Hola Paco, hola Gabriela, pues un poco enfermo, pero por lo pronto me mantenga resguardado en casa, pues todo bien. Una poquita dolencia en la garganta, pero yo sé que se puede desahogar este tema que la verdad está pues muy interesante, ¿verdad? Y me da gusto verlos y saludarles nuevamente, Gabriela, Francisco. Gracias por la invitación a su nuevo espacio que la verdad pues ya buena falta nos hacía y pues le auguro muy buenos éxitos a Razón Popular. Muchas gracias, Víctor. Y precisamente una cuestión central del programa es analizar todos los temas del proceso nacional popular que está el país y también entender la lógica de reestructuración del mundo a partir del concepto de Estado-Nación. Ante la decadencia del globalismo, cuando se habla de que las transnacionales eran las que organizaban el mundo a través de, pues digamos, de organismos internacionales, vemos que en los últimos años ha empezado a nivel mundial un reajuste de los estados-nación y vuelven a ser las unidades de organización política, económica y social a nivel internacional. Ante ello, México no es la excepción, sino que vemos que también se llevó un proceso de reavivamiento del nacionalismo en clave mexicana y que ha conllevado pues una reestructuración también de las relaciones sociales en parte de México, ¿no? Bueno, en primera instancia vamos a hablar de esto, de la cuestión del nacionalismo, del poder popular, luego después vamos a pasar a hablar sobre, en cuestión concreta y práctica, cómo eso se ha reflejado en México, en la formación política de la población, en la formación de una opinión pública que ha conllevado una reorientación de la vida pública mexicana, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, en primera instancia, entendemos pues que, así vamos a decirlo de forma sintética, el concepto de Estado-nación es fundamental para entender lo que pasa en México y en el mundo, porque el nacionalismo, entendido en forma moderna, siempre está ligado al término de Estado-nación, es decir, Estado corresponde a una nación, o así se entiende. Digamos que después de la Revolución Francesa, sobre todo, se ha entendido que una nación se acuerpa o se estructura a partir de un Estado y a su vez ese Estado genera una educación, genera una serie de derechos, obligaciones, una cultura nacional que permite a un país articularse macroeconómicamente, macrosocialmente. A pesar de que hay naciones sin Estado que todavía persisten, como los kurdos en Turquía y otras etnias a lo largo del mundo, en la vida moderna política siempre se estructura a partir de ello, ¿no? De la nación, un Estado. En el caso mexicano, a partir sobre todo del siglo XIX, se empezó la construcción del nacionalismo de la mano de la construcción del Estado. Es un proceso que ha ido en paralelo, un proceso que a su vez ha conllevado la construcción de una cultura nacional, pues que se ha discutido mucho, ¿no? Que si es mestiza, que si es más indígena, que tanto influencia tenemos pues de los españoles, etcétera, etcétera. Pero digamos que durante todo el siglo XIX y sobre todo en el XX, cuando después de la Revolución Mexicana que se estableció el Estado-Nación,
mexicano, pues se estableció, se terminó de configurar ese nacionalismo que entendemos ya en la actualidad, ligado a los héroes patrios, al himno nacional, a la bandera de México, a la educación pública, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, digamos que también se transformó o se lo vislumbra a partir de un proyecto de nación que tiene una política económica determinada, que tiene una forma de estructurar el Estado y de políticas públicas a lo largo del siglo XX, pero como sabemos, si bien durante todas las décadas del siglo XX hubo este proyecto de nación, valga la redundancia, nacionalista, que era, digamos, un Estado fuerte que intervenía en la economía, con bueno, puntualmente podemos ver el modelo de sustitución de importaciones y demás. Con el neoliberalismo, pues digamos que ese discurso se abandonó política, ideológica y programáticamente en el Estado mexicano y en la población, ¿no? Porque esa es la cuestión fundamental, que durante el neoliberalismo, el nacionalismo en clave cultural, que como sabemos, como digo, se presenta políticamente y también culturalmente, pues si bien políticamente en el Estado se presentó a través de la neoliberalización y el desmantelamiento del Estado, también se presentó en un desapego de la población a la cultura nacionalista, ¿no? Entonces, ahí la cuestión sería que con el triunfo de 2018 volvió el nacionalismo a tener un auge en términos generales y digamos que se hizo mucho énfasis en la cuestión popular de este nacionalismo ligado a los procesos políticos, pues particularmente nacionales de México. En este punto, pues digamos que, y esa es una cuestión que ahorita me gustaría que nos dijeras un poco, Gabriela, en qué punto el nacionalismo, como lo estoy describiendo así a grosso modo, se enfrasca o se relaciona con lo popular en la cuestión organizativa, ¿no? Porque en México, a diferencia de otros países de Europa o de América del Norte, donde el nacionalismo se identifica como de derecha, acá el nacionalismo se identifica más en clave popular, antagónica incluso, de lucha por la soberanía nacional y de lucha por generar mejores condiciones de vida para las mayorías, ¿no? Para las masas. A grandes rasgos, ¿cómo podremos ver esta relación, Gabriela? ¿Cómo se va construyendo el poder popular, apelando a lo como sabemos, lo nacional popular en América Latina? ¿Cómo se puede ir generando esa organización y ese poder popular con valores nacionalistas? Pues sí, Francisco, mira, por una parte yo quisiera separar, ¿no? Antes de hablar de lo nacional de la organización popular, el sentido del nacionalismo, ¿no? Bien lo señalas cuando dices que en Europa el nacionalismo tiene otros matices. Generalmente, como ellos, los europeos, han sido países imperialistas o que han dominado, vamos a decir, territorios en América Latina y en otras partes como en África, ese tipo de nacionalismo o el nacionalismo en Europa se entiende de manera muy agresiva, porque cuando decimos nacionalismo, lo primero que se entiende, no sé, el fascismo, ¿no? O sea, los alemanes, esa exaltación de una nacionalidad por encima de otras. ¿Y cuál es la diferencia con nosotros, no? Es una parte que la izquierda a veces no entiende. Es que América Latina ha forjado su nacionalismo frente a otras potencias, frente a imperios, es decir, nosotros hemos sido los dominados, los sometidos, ¿no? Entonces, ha forjado una identidad basada primero en la resistencia o en la independencia al imperio español y posteriormente nuestra identidad está basada fundamentalmente en lo que significa la resistencia a otro imperio que es Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que esa es la diferencia, que nuestra identidad y el nacionalismo que nosotros vemos está construido a partir de nuestra defensa frente a grandes potencias
primero la española y luego la norteamericana, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay gente que le molesta utilizar la palabra nacionalismo porque pues hace referencia a lo que sucede en Europa, pero no a lo que es América Latina. Y bien lo señalas, creo que parte de nuestro, o lo que se logra a partir de la llegada de López Obrador a la presidencia de la República en 2018, es la recuperación de determinados símbolos que forman nuestra identidad nacional, ¿no? Y sobre todo los símbolos que surgen después de la Revolución Mexicana, este gran movimiento, que a pesar de que después de la Revolución viene un periodo, ¿no?, donde se exaltan estos valores, donde hay películas que hablan de los héroes de Francisco Villa, de Emiliano Zapata, que se trata de ver, o sea, el modo injusto en el que se vivía y las causas de la revolución, y se exaltan estos personajes y el valor del pueblo al momento de encabezar las transformaciones. Eso se deja de lado porque llega un momento en que el sistema que emana de esa revolución se va desgastando, ¿no? Y con ello, para algunos, el discurso nacionalista, pero no realmente el discurso nacionalista, sino el discurso nacionalista que hacía un sector político que era en particular el régimen del PRI, no el régimen priista. Pero, y esta es creo que la parte que compartimos con Víctor, de recuperación de lo nacional desde abajo, lo que hace también el presidente López Obrador en las mañaneras, de hablar, porque creo que eso, como personas de izquierda, nos da determinada también identidad, ¿no? El recuperar estos personajes históricos, las luchas históricas y transmitirlas a la población. Creo que es también, ahí es un trabajo de mucha pedagogía en la transmisión de estos símbolos y de estas identidades de recuperación y revalorización de este conjunto de símbolos nacionalistas a la población, y eso es algo que logra el presidente López Obrador a partir de 2018, y creo que en ese proceso estamos, Francisco, y creo que eso es algo que ya nos va a decir de primera mano Víctor Manuel. Pues creo que coincidimos los tres en esta cuestión de cómo se construye ese discurso nacional popular, teóricamente, históricamente, pero sobre todo popularmente, ¿no? Abajo, con la gente, cómo la gente se moviliza en torno a los símbolos nacionales, identitarios, pero sobre todo de transformación política, ¿no? Que eso es muy importante entenderlo, porque también un cierto de nacionalismo culturalino, incluso comercializable, pero cuando el nacionalismo se entiende como una memoria histórica de reivindicación de las hazañas y reivindicación de la fuerza que tiene la gente al organizarse, es la manera o el punto donde podemos entender el nacionalismo en un sentido antagónico, ¿no? Transformador. Y pues, Víctor, tú que has estado militando abajo con la gente, organizando y viendo el pulso, ¿no?, de la población, ¿cómo has visto este proceso ahora a partir de 2018 en el Estado de México, particularmente en Tecámac, y en general, pues, a nivel nacional? Pues sí, comparto mucho de lo que comenta Gabriela, Francisco, en este aspecto. Lógicamente viene de unas raíces históricas, esta parte del nacionalismo. Ay, perdón, digo, si se me llega a trabar la garganta, me disculpan tantito, pero como ando un poquito, ya les dije, dolido de la garganta, pero en fin. Sí, esto viene inclusive desde el tema de las invasiones, que bien se referían históricamente, de cómo, pues se ha hablado, ¿no?, inclusive de que México no tiene, o que ya cambió el nombre de la tipología de lo que era una Secretaría de Guerra para llamarse ahora como Secretaría de Defensa, en el entendido de que, pues, por ejemplo, pues México no está para pelear, México no está para invadir, México no es un país imperialista, México no es un país que busque colonizar
a otros países hermanos, ni tampoco tiene colonias a ultramar, ¿no? Simplemente es un país que tiene una defensa, si hablamos militarmente en esta parte, pues para la defensa. De ahí la importancia, imagínate, histórica y culturalmente, de lo que ahora pues exalza la cultura norteamericana, como es el 5 de mayo. O sea, es una cuestión inclusive que sí merecería un poco más de análisis, porque te pones a pensar y dices, bueno, ¿cómo es posible que tenga esa trascendencia en los Estados Unidos y en México pues no trascienda? Como que debería, ¿no? Porque al final pues, se trata de una fecha importante donde pues está luchando contra el colonialismo, pero bueno, viene esta otra parte en la que pues bajo una óptica que busca simplificar las cuestiones más complejas de la vida social de México, pues únicamente dice, bueno, pues el 5 de mayo es la fecha, inclusive se le llega a decir que es la fecha en los Estados Unidos de la independencia de México, cuando no es así. Y lo veo también en el aspecto de cómo hay una transformación. Ahorita se hablaba también de la cuestión de ese nacionalismo cultural, que yo, por ejemplo, a mí en lo particular, lo veo desde los modismos ahora que se hablan en las redes sociales, de cómo se intenta exponer, incluso si nos metemos a fondo en esa cuestión cultural, ahora los aspectos de la música, por ejemplo, que pues en lo personal pues me considero un fiel seguidor de esa música mexicana, y que ahora ya se ha encasillado todo ese cúmulo de la riqueza cultural nacionalista del país, por ejemplo, con los diversos géneros que existen, llámenle la ranchera, llámenle una norteña, tú que eres allá de Torreón, Paco, y ya todo se busca englobar en una sola palabreja, ¿no? El regional mexicano, bueno, pero pues ¿quién te dijo, no? O sea, yo creo que desde ahí es donde ya empezamos a ver los estragos del neoliberalismo en la cultura mexicana, de cómo también pues se empieza a simplificar este aspecto, ¿no? Y que en cierta medida no le da ya su lugar o su espacio, su momento a cada categoría social. Ahora bien, pasando un poquito en el otro punto sobre el tema propiamente de lo político histórico, que a partir efectivamente de ese 2018, creo que aquí con ustedes hemos platicado, lo hemos conversado, de que en efecto, pues sí, el 2018 pues es una fecha de irrupción. Creo que hay que señalar también que en esos momentos, por supuesto que Andrés Manuel López Obrador en su momento recupera toda una esencia histórica que ya se había desmantelado por completo desde los medios masivos de comunicación. Se soterró la figura de ahorita de los personajes que inclusive Gabriela mencionaba, de un Villa, de un Zapata, se les tildaba de robavacas, se les tildaba de asesinos, de traidores, en fin, un sinfín de adjetivos, ¿no? Que al final eran figuras, y son, y seguirán siendo figuras en la historia de México, que representan genuinamente al pueblo de este país y que los encarnizan perfectamente bien. Llámale un Francisco Villa, llámale por supuesto un Zapata y entre otros más, ¿no? Entonces, creo que es parte de lo que se ha venido rescatando. El pueblo es muy consciente de esa parte, le interesa mucho revivir y recapitular toda esa historia nacional para poderla encajar en su diario vivir. Creo que es parte de lo que en ese proceso de transformación con el que se está viviendo, pues se necesita, ¿no? Que la gente pues asuma esos liderazgos, esos referentes históricos, para que puedan, digamos, encontrar la motivación, encontrar a los referentes que puedan salvar pues a la historia
y el porvenir de nuestro país. Creo que es una primera visión o un comentario que puedo compartirles de primera mano, Francisco y Gabriela. Francisco, yo solamente quería agregar que durante el neoliberalismo salieron muchos de estos historiadores a decir, ¿no? O sea, a presentar las grandes figuras hasta heroicas nacionales, o sea, Villa, Zapata, etcétera, las presentaban en libros a través, no, desmitificando a Villa, desmitificando a Zapata, en este intento de quitarle el valor histórico a las figuras, ¿no? O sea, el decir, no, es que Villa mataba gente, cosas sumamente pues, sin ninguna trascendencia, sin ningún fondo de análisis, pues lógico, se estaba en una revolución, lo que se estaba haciendo ahí era una transformación violenta, porque ya todas las demás vías se habían cerrado, o sea, las vías democráticas después del asesinato de Madero estaban totalmente cerradas. Entonces, esa parte de desmitificación supuestamente de estos historiadores no era más que el intento de desprestigiar estas historias, o más bien a estos personajes de la historia, para que nosotros no pudiéramos identificarnos con ellos, es decir, que la izquierda fuera incapaz de recuperar esta tradición de personajes, de historias heroicas, de gente que en verdad dio la vida por la transformación nacional y de mucha gente anónima, porque a muchos decían también, ¿no? Recuerdo debates donde la revolución mexicana no cambió nada, ¿no? O sea, bueno, o sea, son afirmaciones totalmente sin sustento si tomamos en cuenta que somos prácticamente hijos de la revolución, ¿no? O sea, de la revolución que concreta pues el general Lázaro Cárdenas a través de educación pública, a través de incluso el reparto de tierras, de una serie de cosas que cambiaron en el país que no hubieran sido posibles sin lo que fue, lo que significó la Revolución Mexicana, que hubo una clase política que fue la ganadora, pues eso es evidente, ¿no? Pero eso no le quita ese carácter transformador a un movimiento como el de 1910. Lo que vino después, porque muchos decían, no, es que es el PRI. Bueno, esa es una de las vertientes de la revolución, ¿no? O sea, una de las partes, esta política precisamente norteña que acaba ganando la revolución, pero que no lo es todo el significado de la revolución mexicana, ¿no? O sea, es la expropiación petrolera que después va a lograr Lázaro Cárdenas, ¿no? Que a partir de ella se construyen carreteras, se fortalece la universidad pública, que nosotros pues simplemente no hubiéramos podido como hijos de trabajadores acceder a la universidad, a los estudios, etcétera, ¿no? Entonces, es todo ese intento de desprestigiar lo nacional, porque en el fondo si se exaltaba, tú te identificas con ellos, ¿no? Tú los haces tuyos, te sientes orgulloso de esa parte y es lo que el neoliberalismo intentó borrar. Y bien lo dice Víctor cuando dice, incluso en la música, ¿no? Es un intento esto de borrar las diferencias, de importar todo lo que se produce en Estados Unidos, pero en detrimento, lamentablemente, de lo que se produce abajo, de la música ranchera, de la música popular, de la música tradicional. O sea, siempre es arrasar lo nacional, pero por abajo, ¿no? O sea, es arrasar lo nacional, pero esta idea de barrer con todas estas formas de expresión populares, porque o sea, no se barre por arriba, sino por abajo de esta forma de expresiones populares, de organizaciones populares, etcétera, que bien señalaba el compañero Víctor. Eso que apuntaste es muy importante porque creo que hay dos cuestiones que se tienen que diferenciar. Una cosa es una visión crítica de los procesos políticos que han hecho diferentes autores a lo largo de la historia, y otra cosa es el escepticismo y la búsqueda de deslegitimar los grandes personajes, ¿no? Ejemplo, la revolución interrumpida de Adolfo Gili. Sí es una visión crítica que
que habla de que no se concretó la revolución o el bando de la revolución social que encabezada en Villa y Zapata, pero es una exaltación de las grandes proezas del zapatismo y del villismo. Gili de ahí reconoce, por ejemplo, de que la división del norte ha sido el mayor ejército popular que ha habido en la historia de México. Más de 50,000 gentes, entregando la vida por transformar el país. Eso es una visión crítica, pero que reconoce la gesta histórica del pueblo. Muy diferente a la historiografía que se produjo durante el segundo bicentenario de la independencia, por ahí por el 2010, no sé si recuerden, de empezar a presentar a Hidalgo como un personaje que le gustaba el rejuego, que no era aquel cura culto de jesuita de final del siglo XVIII en México, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es una visión crítica que se tiene que tener, que han tenido diferentes autores, y otra cosa es una visión escéptica que busca despolitizar, ¿no? Entonces, es otro tema, después lo hablaremos, pero qué bueno que lo tocas, Gabriela. Sí, nada Bueno, más antes, igual, Diego, Paco, sí, dime, nada dime. más igual, compartir, ¿no? Ahorita que estás tocando ese tema de lo de Hidalgo, yo creo que sí pasó con muchos personajes históricos. Esta parte de, por ejemplo, decir, ¿no? No, es que bájalos de un pedestal. O esta parte tan trillada que a mí se me hacía tan redundante, pues, de verdad que no encuentro ni siquiera cómo nombrarle, pero pues tan rústica, ¿no? De decir, es que hay que darle el sentido a los héroes, de que son hombres y no hay que así ponerlos en esa aureola de santos, porque pues también hay que ver al personaje hombre, a la personaje mujer, o sea, pero espérame, o sea, ¿qué estás tratando de decir? Primero, el concepto de heroicidad tiene que ver primero con una visión de la vida en la que se supone debe de haber, por supuesto, una esencia básica de estoicismo, de resistencia, de inclusive ética y pues también, ¿no? De sacrificio y de amor por otros. Entonces, ¿qué me estás entendiendo? O sea, cuando dices, es que debes de humanizar a los héroes, ¿a qué te refieres con humanizar a los héroes? ¿No? O sea, por supuesto que tienen problemas, por supuesto que hay situaciones inclusive que pueden tachárseles que en su momento, hablando ahorita del caso de un Hidalgo y Morelos, que en ese momento pues sí a lo mejor les era permitido tener, si bien a lo mejor no un matrimonio abiertamente, pero pues tuvieron hijos, ¿no? Entonces, los quisieron así como minimizar en su esencia, que era la lucha en sí por la que habían dado la vida, para reducirlos a esa básica frasecilla de es que tienes que humanizar a los héroes porque esto y que aquello. O sea, la verdad, ahora que les llaman y les encanta hablar de esas famosas narrativas, pues la narrativa en ese momento era esa, ¿no? O sea, bájalo del pedestal, humanízalo, es decir, también fueron corruptos como nosotros y no tienen nada de lo que se les pueda enorgullecer, o más bien no tenemos nada de lo que nos debemos de enorgullecernos de ellos, porque al final fueron simples mortales. Nada más como comentario, aludiéndote un poquito de lo que decías, Francisco. Bueno, precisamente aquí habla Nahum de Francisco Martín Moreno, ¿no? Un historiador de esos que aparentemente trata de humanizar, pero más que todo, podríamos decir que se trata de desmoralizar, ¿no? A los personajes, porque pues, lógicamente todos como seres humanos tienen errores o tenemos errores, pero otra cosa es tratar de suprimir todo el legado histórico a partir de cuestiones personales, ¿no? Antes de avanzar, voy a leer un poco los comentarios. Creo que la Y ya. doctora quería comentar. Perdón. ¿Quieres comentar algo? Sí, solamente quería comentar, y bien lo señalan cuando dicen, ¿no? Estos historiadores, yo los llamaría de pacotilla, ¿no? Porque se inventan ahora sí que cada historia en eso sí son buenos, pero serían finalmente novelas, ¿no? Entonces,
creo que bien lo señala cuando dice Víctor, o sea, son personajes, son humanos, pero eso no les quita la excepcionalidad de sus acciones, ¿no? O sea, son personas comunes y corrientes como nosotros, pero que en momentos específicos de la historia hacen acciones que por su carácter, por su naturaleza de esas acciones, los ponen por encima, ¿no? O sea, quedan guardadas esas historias, esos actos, ¿no? Por encima de otros. ¿Por qué? Porque son eso, acciones excepcionales, que en momentos precisos no cualquier persona, sujeto, las logra concretar. Y por eso pasan a la historia. Porque, o sea, son personajes que en determinados momentos clave logran una acción que cambia el rumbo, ¿no? El rumbo del país, cambia el rumbo de lo que se está, o de lo que está transcurriendo, el rumbo político, etcétera. Y eso creo que es lo que hace énfasis personajes como Villa, como Zapata, como el propio Madero en su momento, ¿no? Entonces creo que esos personajes, bien lo dicen, lo que tratan más que de humanizar es desmoralizar y quitar ese personaje histórico para decir, pues no importa, ¿no? Todos somos iguales, nadie ha hecho nada nunca por nadie y todo está, el mundo es así, se hacen muchas cosas, unas salen bien, otras mal, pero sin dar ese carácter de esos momentos de decisión de la gente que actúa y que logra con esas acciones y esas decisiones transformar la vida no solamente de ellos, sino de los demás. Y que eso solamente se logra en momentos muy precisos, Francisco. Como apunta, digamos, Jaime Osorio en su libro de coyuntura, de que, que precisamente en las coyunturas se condensan años, décadas, siglos. Un mes condensa una década. Eso es una posición clásica del marxismo, ¿no? Que él señala ahí, y en esas coyunturas hay personajes excepcionales que les toca por alguna razón o algún mérito estar ahí y pues, transforman o contribuyen a transformar la historia, ¿no? Entonces, bueno, para continuar, ahora sí voy a leer algunos comentarios y si tienen algo que decir al respecto, pues también Gabriela y Víctor con toda libertad para comentar. Bueno, se han estado poniendo ahí, pero los que pueden generar la discusión es, por ejemplo, Abdrúbal manda saludos a los compañeros y señala que sataniza los símbolos que son propios del contexto de nuestro país. Nahum señala, nuestra visión hacia Estados Unidos, por ejemplo, es diferente a otros países. Yo, por ejemplo, jamás juraría por otra bandera que no fuera la mexicana. Mario Campo, el nacionalismo en América Latina está íntimamente ligado con el populismo, no de una forma peyorativa, sino entendido como una forma de apelar a la defensa de las clases populares y la defensa de los proyectos de izquierda nacionalista. Nahum dice que, bueno, él habla de que él tiene amigos de Colombia, de Cuba, Ecuador, Venezuela, y se sorprende de su defensa de México y de cómo la 4T ha rescatado esa parte del nacionalismo en el pueblo. Mariana señala, nuestro nacionalismo, forjado en el curso de nuestra historia, tiene como aspiración fundamental la defensa de los valores propios, el fortalecimiento de la paz y el entendimiento con otros países. Nahum vuelve a comentar, yo cuando iba a la primaria la historia en los libros era muy interesante, no sabíamos las fechas importantes de nuestros acontecimientos importantes. Mariana otra vez, el nacionalismo mexicano es inclusivo, consciente de la riqueza de los valores que lo constituyen y por ello respetuoso de la diversidad de otras culturas. Mario Campo, el nacionalismo mexicano no se puede entender sin la Revolución Mexicana. De ahí que surgiera esa gran corriente denominada como nacionalismo revolucionario, de la que provienen personajes como AMLO y que es algo que la 4T ha intentado recobrar en nuestra historia. Teresa Sánchez, saludos de Torreón, Coahuila. Nahum, inclusive Madero AMLO lo reconoce que tuvo sus errores, pero reconoce que fueron más sus aciertos.
Y por último, bueno, en esta primera ronda, Mariana le pregunta a Víctor que no entiende exactamente cuál es su posición, comentando sobre esos personajes destacados de la historia, que si le podría ayudar a comprender mejor esa parte. Pues fíjate que la verdad es que están muy interesantes los comentarios de los compañeros que nos ven, de la audiencia, y voy a aprovechar esto que está comentando la Mariana para mencionar lo siguiente, ¿no? Considero que si hay una valía entrelazando, digamos, la visión que tienen otros países extranjeros en torno a la visión del nacionalismo que tiene México, y por lo tanto países latinoamericanos salen incluso a la defensa del país, pues ha sido porque el nacionalismo en México, por supuesto que han enarbolado una bandera de paz. Claro que también tiene que ver, y yo lo podría catalogar de esa manera, que es un tipo de nacionalismo, digamos, pues inclusive inefable, en el sentido de que no es un nacionalismo al estilo europeo, como tú lo decías, de la extrema derecha, de voy a atacar a uno porque yo soy más que el otro, o yo voy a invadir a tal país porque estos son menores que yo, o porque yo tengo una raza superior y los tengo que aniquilar. No, 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 no. Sino que su virtud del nacionalismo mexicano radica precisamente en que nunca arremetería en contra de alguien ni de su propia nación. Por eso hablaba yo hace rato de esas virtudes estoicas, de mantenerse firme hasta el último momento. ¿Y por qué? No podemos tampoco quitar de la mente o la idea de la cuestión bélica en torno al crecimiento o desenvolvimiento del concepto de la nacionalidad en México o de nacionalismo en México. Porque bueno, de antemano vemos cómo en las arengas que pudiera haber dicho inclusive un Miguel Hidalgo, aunque no hablaba de un México propiamente, pero a la hora de que mencionaba la América septentrional, entendida como América del Norte, o ya cuando después Morelos viene y habla de la América mexicana y así sucesivamente, los republicanos de 1824, los reformistas de 1857, etcétera, etcétera, durante las etapas de las diversas guerras contra los Estados Unidos, las invasiones y también la presencia militar de los franceses, etcétera, etcétera. Entonces, por donde se le busque y por donde se le vea, pues México es un país que tiende a la resistencia, ¿no? No tanto a la toma exorbitante del poder político para poder, vuelvo a insistir, estar dentro de una dinámica imperialista o colonialista. Eso no nos queda como país. En segundo lugar, pues eso habla también de que el nacionalismo en México, pues también recae una gran responsabilidad a nivel geopolítico, porque hoy se puede dimensionar de esa manera. México es el vecino del norte que está para hacer valer lo que en su momento inclusive decía el Che Guevara, ¿no? Que nosotros con toda seguridad podemos luchar a través de las fronteras del río Norte, del río Bravo para abajo, como diciendo que estamos luchando por nuestra propia patria, es decir, por la patria de los argentinos, de los brasileños, de los ecuatorianos, porque el papel geoestratégico de México pues tiene que ver como el primer escudo, la primera defensa, la primera línea de defensa en torno a los intentos incluso imperialistas de los Estados Unidos, que sabemos de antemano que han hecho y deshecho, ¿no? O sea, es más que sabido que después en el siglo XX, finales del XIX-XX, por ejemplo, las invasiones tan atroces y nefastas que hicieron hacia la isla de Cuba, en esta guerra para disputarle a España la colonia de Cuba como tal, o ser ellos los protectores de dicho país en su momento, pues lógicamente también los invaden y los colonizan, ¿no? Lo mismo pasó con las Filipinas, etcétera, etcétera. Entonces vemos de antemano que tenemos a un vecino
que tal parece que es enemigo de las independencias populares, que tal parece que no le gusta esta parte de un nacionalismo histórico como el mexicano, virtuoso y en que resiste, porque al final del día yo creo que esa es una de sus mayores riquezas del nacionalismo mexicano, su resistencia ante el predominio, ante las imposiciones de una visión globalista, como tú decías, que intentan absorber del todo esta parte. Y si tú te metes más a fondo en el aspecto igual cultural, así lo dimensiono, es innegable que en su momento pues los Estados Unidos tengan que hacer referencia inclusive a esa parte, mucha del nacionalismo mexicano, pero es más que evidente, ¿no? Tuvieron que hacer mención en su momento en las cintas norteamericanas, pues de un Pancho Villa, se tuvo que grabar esa película con Antonio Banderas, una producción también del cine estadounidense, que también participaron otros artistas. Esta película del mentado Álamo, donde pues incluso sale un actor muy bueno como es Emilio Chavarría, que pues la hace de Santana, que pues después se ocupa para, ahora de este lado, los conservas de este lado, pues ya lo ocupan por decir, no, es que es una maravilla y es que Santana fue el mejor. A ver, espérate tantito, ¿no? No nos confundamos, pero a lo que yo voy aquí, el contenido central, perdón, es que no se pueden desprender tan fácil y tan pronto de la marcada imagen en torno al tinte nacionalista cultural que tiene México hacia el mundo y por supuesto, pues, y queriendo no, pero los Estados Unidos le han ayudado también a que México prevalezca en esa visión, ¿no? Entonces, creo que ahora lo que nos hace falta en estos tiempos de la Cuarta Transformación, en donde tenemos que seguir adelante a defender la historia, pues es meternos a las academias. Yo, por ejemplo, ahí tengo muchos debates en el TikTok porque pues ya me volví aficionado del TikTok y me la pasa ahí en los lives del TikTok y hay un cuate que es historiador y pues él está con el decir, ¿no? Que él no está con nadie, que no le llamen conservador, o sea, pero es que al igual que en la política, porque también se atreven a decir eso, no es que deslígate de los temas políticos porque no podemos hablar de política en la historia. Oye, mi buen, pero pues si la política, uno de sus elementos más nutritivos, pues es el factor político. Entonces, yo creo que también desde ahí tenemos que empezar a decir, ¿no? Que la academia, no sé lo que está enseñando la Academia de Historia en la UNAM, pero pues por lo que veo, pues vaya que el neoliberalismo dejó estragos, ¿no? Entonces, creo que le corresponde ahora a la política popular, a esta cuestión ahorita que van a hablar del tema del poder popular, pues precisamente reencauzar el tema de ese poder popular para que la ciudadanía de a pie, de común y corriente, que no es, no es una letrada, ni tampoco es una persona que viva de los conocimientos de las universidades en cuanto a historia, pero pues sí, que tenga nociones básicas, elementales, y que el factor ético en el aspecto histórico nunca pueda borrarse, como sí pasó y como lo dijo Gabriela durante la etapa neoliberal, ¿no? Y eso es una lucha constante y permanente que hemos venido sosteniendo y creo que en medida en que la gente asuma esa responsabilidad también, que yo sé que la sabe y la conoce, porque empatiza con ellos, porque se siente identificado con ellos, logrará en su momento pues dar resultados que tenga mayor unicidad en cuanto al tema de una visión de país y de patria que permita pues hacer incluso enfrentarnos, ¿no? Como tal parece ahora lo que está pasando con el tema del presidente de los Estados Unidos, que ya vimos cómo actúa, pues no hay otra salvación que el rescate de esos valores de nuestra identidad nacional en torno a la visión nacionalista del país. Así es. Y bueno, y fíjate, nada más retomando un comentario para pasar al siguiente tema, pero de Mario Campo, cuando dice que efectivamente que una parte, bueno, que las escuelas utilizaron, o la historia nada más era vista como una serie de datos, de nombres, pues de manera de memorizarlos, ¿no?
Y creo que lo fundamental, y también lo señala Mario, es ver qué de esa historia, de esos acontecimientos pasados, podemos no solamente aprender en la actualidad, sino qué nos hace sentido en nuestras vidas, ¿no? O sea, por qué las cosas son como son, y dijeron, y no de otra manera, ¿no? O sea, por qué vivimos en determinada constitución o forma de organización política, eh, por qué existen estas desigualdades, qué nos decían, no sé, en momentos de la Revolución Mexicana, esas personas que se levantaron contra la injusticia, qué nos dice eso ahora en nuestro contexto actual, no sé, es decir, vincular esos hechos pasados a nuestra vida presente, ¿no? O sea, que tenga ese sentido de que la historia, a pesar de, como dice, ya pasó, ya es historia, nos habla en el presente. Y creo que ahí es cuando se une Paco en el otro tema que planteamos en este programa, que es la organización popular. Y la organización popular es otro de los aspectos que, bueno, esta irrupción en 2018 también nos ha llevado a, pues, a explorar, a indagar sobre lo que significa el poder popular. Y lógicamente está este término, viene de la izquierda, eh, varios, sobre todo en América Latina, se ha utilizado en diversos momentos de cambios profundos en determinados países. Sobre todo recordamos, por ejemplo, lo que sucede en Chile, ¿no? El poder popular, que es, pues por una parte, esto, ¿no? Una pedagogía para, como bien lo señalaba Víctor, una pedagogía para que la gente común y corriente entienda los conceptos básicos de política, con los conceptos o los mínimos de historia, los personajes históricos, etcétera. Esta transmisión de conocimiento hacia el pueblo, ¿no? Esta democratización necesaria de los conocimientos. Y por otra parte, el poder popular también implica la organización desde abajo. Es decir, reconoce, o algunos reconocemos la importancia que tiene el Estado, no podemos eh, negarla, ¿no? Ahí está, pero sí este poder popular que se construye de manera más horizontal entre la gente que se conoce y que, por ejemplo, en Chile, que mencionaba este caso, durante el gobierno de Salvador Allende, se expresaba en los trabajadores tomando fábricas, organizándose, viendo cómo podía funcionar mejor las cosas, y no solo fábricas, o sea, eran fábricas, pero también creo que eso se podría replicar en otros lugares como escuelas, el propio barrio, es decir, la colonia, cómo nos organizamos como los vecinos para hacer que mejore, no sé, el servicio del agua, esta fuga que hace tiempo que no la arreglan, etcétera. Es decir, el poder popular es este intento de tejer redes desde abajo para poder transformar la realidad y que no todo venga desde el Estado. El Estado, claro que puede jugar un papel, juega un papel fundamental, pero es este intento de que la gente desde abajo se organice y se politice, Francisco, Víctor. Sí, precisamente esa red que se va tejiendo con base en el activismo de la gente, que no necesariamente, eso es muy importante señalar lo que voy a decir, no necesariamente es el activismo de un partido político, el Poder Popular. Una cosa es la cuestión electoral, que organizas comités para generar simpatizantes o militantes de partido, y otra cosa es la construcción del poder popular en un sentido comunitario, de asambleas vecinales, de democracia participativa, de incluso organizaciones previas que existen, ¿no? Como colectivos, movimientos sociales, incluso sindicalismo, etcétera, etcétera. Ese otro poder que, pues, poder popular o Rendón, el doctor Armando Rendón lo llama poder social, se genera a partir de la construcción de poder o de comunidad abajo entre la gente, ¿no? Con diferentes modalidades en América Latina.
Una cosa son los consejos comunales en Venezuela, otra cosa aquí como señala Nahum, bueno, en general la construcción popular en Bolivia, el MAS y ahora sí que otros más movimientos. El caso de los comités de la Revolución Cubana también, y otros tipos de experiencias, ¿no? No hay como una fórmula de cómo se tendrían que crear estos mecanismos de participación directa, que la democracia directa básicamente podría circunscribirse a la democracia participativa, pero la cuestión es que esa construcción de poder nacional popular es fundamental para apoyar los procesos de transformación a gran escala, ¿no? Porque si bien la transformación en el Estado es central en la cuestión de cómo se forma la política económica, cómo se forma, digamos, las políticas públicas, los programas sociales, como los hemos estado viendo desde el 2018, y otra cosa es cómo la gente va organizándose a sí misma de una forma horizontal, democrática, porque creo que en eso vamos a coincidir, que ese es el mayor aseguramiento de que el proyecto de transformación pueda persistir. Es la forma en que se puede seguir un proyecto a largo plazo, ¿no? Sin que se tergiverse de tal manera que pierda la naturaleza original, ¿no? Que es la transformación nacional del país. Entonces, por eso el interés era relacionar el nacionalismo con la organización popular, la cual en otra ocasión vamos a hablar, ¿no? Puntualmente de esto que señala, de que señala Rendón y que señalan otros tantos autores en América Latina, pero claramente esto de la participación de la gente es fundamental porque incluso, eso también vamos a hablar después, pero en América Latina, la democracia entendida en un sentido de régimen no ingresó a partir digamos, de una concesión del Estado para que la gente tuviera derecho a votar y que eligieran a ciertos presidentes municipales, diputados, etcétera, etcétera, de una forma consciente. Eh, Aquí la gente tomó la democracia por sus manos, y la democracia en América Latina entró a partir del populismo. Las masas entraron a la política y a la vida pública a partir de ese tipo de proceso, ¿no? Por eso siempre van asociados lo popular y lo nacional. Entonces, nada más terminar ese comentario y ya para ir cerrando es que se necesita pues esa cuestión de organización abajo entre la gente, porque en un momento donde quizás es importante afiliar a 10 millones de personas, ¿no? Por si tuvimos 30 millones de votantes, quizás 10 millones es una meta asequible. Sin embargo, ya fuera de la lógica partidista, tendría que cotejarse que sí es más importante afiliar a 10 millones o comenzar un proceso de organización popular abajo que pueda resguardar el proyecto de la cuarta transformación antes, durante y después de esta primera etapa de este nuevo régimen político que va empezando, ¿no? Entonces, ese es el comentario que puedo hacer y no sé, bueno, voy a leer unos comentarios y también para ir ya en la senda final del programa. Bueno, aquí voy a leer los comentarios. Nahum, nosotros tenemos una historia de invasiones y eso ha forjado nuestra identidad. Mario Campo, cuando de lo que se trata es de reflexionar y realizar nuestra propia historia para a partir de ahí generar una identidad nacional, tal y como se está haciendo en este programa. Ahí está. El nacionalismo debe ser, Mario, el nacionalismo debe ser antiimperialista o no sirve, punto.
Nuestro recelo histórico, dice Nahum, contra el gringo es peculiar en el mundo y con justa razón. Y luego este comentario, Gabriela, para mí los libros de Patria de Paco Ignacio Taibo II o II son una manera de narrar la historia de una forma muy interesante. Nahum también señala un ejemplo del poder popular es el MAS en Bolivia y termina diciendo, en los tiempos del PRD, un buen recuerdo fue las asambleas de barrios con el personaje Super Barrio que fue muy famoso. Y Mariana apunta que excelente programa, saludos desde Torreón, Coahuila. Entonces, ya para cerrar, ¿qué podrían comentar Gabriela y Víctor? Pues sí, Paco, creo que me parece muy atinado los comentarios. Creo que en el pleno ejercicio de nuestra libertad de expresión, como somos hombres y mujeres libres, que al final somos los que les damos soltura al proceso de la cuarta transformación, pues sí podemos dictar algunos comentarios o vertirlos en torno a ciertas ideas que podrían parecer puntillosas o que inclusive, pues, de las cuales nadie quiere tocar o nadie quiere hablar, ¿no? Y me parece que este aspecto, esta transformación, pues está entrando en una etapa en la cual o se condena al pragmatismo ramplón de siempre, ¿verdad? O realmente se reaviva la esencia fundacional que le dio origen. En el sentido de que, bueno, ante el planteamiento de muchos, ¿no? 10 millones, ¿para qué? Bueno, si bien es cierto, es un proceso en el que se tiene que reafirmar o refrendar un proceso político, en el caso propiamente del partido, de Morena, me parece también muy importante también señalar lo que tú estás aseverando en este momento, o sea, la cuestión del poder popular. Porque tal parece que los que están actualmente como representantes de ese poder, al frente de los diversos encargos constitucionales y políticos, llámale de índole municipal, estatal, federal, pues tal parece que lo que menos se quiere, pues es realmente apuntalar al pueblo hacia una visión de empoderamiento. Es decir, entre menos participen, entre menos se enteren, entre menos se conozca, entre menos se diga, ¿me explico? Digo, ya no pude yo, por ejemplo, les comparto, pues acá tenemos también un esfuerzo comunicacional. Cada miércoles hacemos lo que se le denomina Transfórmate, que es una transmisión formativa tecamaquense, así se le denominó, porque dirigido para el municipio de Tecámac y su pueblo. Y bueno, el día de ayer justamente ya tenía previsto tocar un tema, lamentablemente por cuestiones de salud no lo hice, pero pues voy a tocarlo aquí, ¿no? Digo, porque al final, pues si no se dice ahorita, pues ya no se dijo. Se habla del presupuesto que se acaba de aprobar, me parece. No lo sé, porque hasta ahora no sé si ya realmente se aprobó. Pero estamos hablando de un presupuesto en el municipio de más de 2,370 millones de pesos. Entonces yo diría, ¿en qué momento se lo dijiste a la gente? ¿En qué momento lo expusiste en una sesión de cabildo público? ¿En qué momento, no sé, en qué momento operó el comité de planeación municipal, etcétera, etcétera? Es decir, un sinfín de cosas en las que se tendría que dimensionar, que aparte hay que sumarle, que se trata de administraciones morenistas, que triste y lamentablemente pues no están actuando como una administración que haya nacido y haya sido fruto de un movimiento del cual pues la dinámica política y la elección pues siempre están todos los días desde la mañanera, ¿no? La mañana del pueblo, somos el movimiento del pueblo, etcétera, etcétera. Sí, pero como que algo ya no me cuadra cuando veo las intenciones gubernamentales reales que las palpa la gente y que por otro lado, pues vuelvo a insistir, tal parece que existe un divorcio entre la aplicabilidad de la política en sí con esta cuestión de lo que tú decías, llevar a cabo y poner en operancia el poder popular.
porque si bien es cierto hay esfuerzos que se están realizando desde abajo, me parece que no son lo suficientemente fuertes, los estamos construyendo, me sumo a ellos, por supuesto, pero imagínate, ¿no? Me refiero a eso, a las localidades, o sea, desde la localidad, cómo se percibe, qué perspectivas, qué percepciones tiene la ciudadanía, el votante, frente a administraciones que son de esta índole y que lamentablemente pues no convergen con muchas veces lo que tenemos en un plan de acción y con lo que se presume en la realidad. Pero en fin, estamos construyendo ese poder popular. Nada más señalando un poco en el sentido que decía Víctor, pues ese es, digamos, el peligro del poder popular, ¿no? Y por eso se deben de tener políticos a veces de altura, ¿no? El poder popular también es verdad que desde dónde se puede promover, pues también se puede promover desde el Estado, desde el gobierno, desde un partido, etcétera, ¿no? Pero se necesita una visión especial porque sabes que ese poder popular, dijera, se va a desbordar, es decir, va a rebasar en un momento los cauces institucionales, pero de eso se trata, de que en un momento el pueblo sea capaz de desbordar esos cauces institucionales o esa, digamos, esa valla, esa parte que tiene el Estado, ¿no? Esa barda de seguridad que tiene el Estado. O sea, eso es el poder popular, el desbordamiento, el momento en que la gente toma conciencia de que organizados se puede más y entonces que de esa manera se pueden transformar las cosas. El problema es que llega un momento en que puede existir una contradicción entre el Estado o el gobierno y el poder popular. Porque llega un momento en que nosotros como ciudadanos, en tanto en una democracia representativa, en algún sentido estamos subordinados al poder estatal, ¿no? Una vez que elegimos a nuestros representantes. Y el poder popular sería una manera de emanciparte de esta subordinación, es decir, sería un paso más allá en la construcción de una, vamos a decir, de una democracia popular. Entonces yo veo que algunos políticos tienen miedo porque una vez que se construye y vemos múltiples ejemplos, a mí me gusta mucho señalar el gobierno de Salvador Allende, llega un momento en que ese poder rebasa partidos políticos, rebasa el Estado, y entonces eso para algunos sectores de la política es peligroso, porque entonces los votantes dejarían de ser meros actores pasivos para convertirse ahora en actores totalmente movilizados, que conocen sus derechos, que saben cómo actuar, y eso algunos políticos por interés o pues, por miedo de perder lo que representan sus privilegios, su cargo, pues no lo van a promover. Y creo que bien lo señala Víctor, que estamos en ese momento viviendo aquí en el país lo que se ha vivido en otros procesos de transformación de América Latina. Lo vemos en el caso venezolano, en el caso boliviano. Es decir, puede que no se avance hacia allá, pero entonces si no se avanza en ese sentido, lo que sigue es la decadencia, o sea, la pérdida de sentido del discurso. Bueno, estamos con el pueblo, para el pueblo, pero después tú te vas alejando de la posibilidad de darle poder a ese pueblo. Y la otra es, o sea, no solamente hay esos dos caminos, o dotar al pueblo de los instrumentos para que poco a poco se vaya emancipando y construyendo ese poder popular, o lo que significa la decadencia, la separación entre lo que es el gobierno, el partido y las necesidades de la población. Entonces creo que estamos en ese momento, Francisco, Víctor, y que es de poner atención, es muy crucial porque ahí sí que se necesitan de esos personajes en la política excepcionales que vean más allá de las elecciones inmediatas, ¿no? Porque se trata de lo que se trata, creo que algunos, y eso lo compartimos, en la política es de cambiar el modo o la forma en la que vive la gente o la forma en la que se organiza.
Entonces, bueno, ese sería mi comentario, Francisco, Víctor. Sí, ya para concluir, nada más apuntar que, bueno, la frase del expresidente López Obrador, que hacer política es hacer historia, básicamente. Entonces, gran frase que hay que tener siempre registrada. Es un proceso difícil esta cuestión de la construcción del poder popular, pero ahí la cuestión que debe quedar clara es que si se hace un simple rastreo de los comentarios que hacen los líderes políticos de las experiencias latinoamericanas que cayeron en decadencia, Ecuador, el primer periodo de Lula, Argentina, etcétera, todos coinciden en que hicieron grandes transformaciones en el Estado, generaron políticas redistributivas, generaron cierta democratización de las instituciones, también fomentaron la politización de la gente. ¿Les suena eso, no? Pero todos coinciden que finalmente les faltó la organización popular y les faltó tratar de cambiar las relaciones sociales. Todos. Ricardo Patiño en Ecuador. Hace poco un intelectual, una conferencia que asistió un intelectual brasileño, nos decía lo mismo que pasó en Brasil, con los argentinos lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, si ya se sabe qué pasa cuando no se organiza popularmente la población, es para que desde México se tome nota, ¿no? Se tome nota de esto y se empiece a organizar la gente en clave popular, asamblearia, de democracia participativa, de barrio por barrio, de colonia, donde la gente decida cómo va a arreglar el pavimento, de cómo va a invertir cierto presupuesto participativo para mejorar su colonia, su barrio, etcétera, etcétera. Eso es poder popular. La cuestión electoral es muy importante en clave partidista porque genera pues ir manteniendo, ¿no? Los puestos de representación popular en el Estado y que pues, permiten claramente generar estas políticas públicas, pero sin embargo, pues sí se necesita esa organización abajo de la mano de lo partidista y claramente de la mano del Estado como tal, ¿no? La presidenta pues está llevando a cabo una continuidad de la política que llevó a cabo el presidente López Obrador, es encomiable, pero pues si hace falta eso otro, si queremos resguardar el proyecto y si queremos ir en contra de esa oligarquización que siempre pasa en las democracias, ¿no? Ya lo señalaba Robert Michels en los partidos políticos, pero bueno, ya nada más voy a leer un comentario de Mario Campo que creo que sintetiza un poco lo que hablamos y dice lo siguiente, además lo voy a proyectar. Dice, el tema del poder popular es o ha sido uno de los grandes pendientes de los gobiernos progresistas en América Latina. Salvo casos excepcionales como los que ya comentaron, en la mayoría de las agendas de estos gobiernos, el tema de la profundización de los proyectos por medio de la vía del poder popular se ha dejado de lado. Ojalá se aprendan de estas lecciones. Entonces, con eso concluimos Razón Popular. Esperemos que la gente que nos vio, pues haya estado o le ha ayudado un poco a aclarar el panorama y muchas gracias que nos comentaron, realmente nos ayudan a proyectar muy bien la conversación y llevarnos cosas para seguir, pues seguir conversando y debatiendo y pues muchas gracias Víctor por acompañarnos aquí en Razón Popular. Esta es tu casa aquí Nuevo Norte, Gracias. generando la otra memoria histórica. Gracias, Paco. Gracias, les agradezco. Gabriela, también, muchas gracias. Pues un abrazo, Víctor, Francisco, allá donde estén, un saludo fraternal y aquí seguiremos discutiendo sobre estos temas porque creo que el país lo requiere, la gente lo necesita y aquí estaremos dando la batalla, Víctor, Paco. Nos vemos. Adiós.